Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. Les agradezco que nos reciban en sus hogares y agradezco también a quien hoy estamos visitando que nos haya recibido para platicar sobre estos temas tan interesantes que ustedes escucharán. Estoy en esta ocasión con Guillermo Terán Pulido, quien es dentro de la Procuraduría General de Justicia de esta Ciudad de México, quien ha estado encargado durante mucho tiempo ya del área de secuestro y extorsión. Muchas gracias, Guillermo, por brindarnos estos minutos para platicar con nuestro auditorio sobre este tema tan delicado, tan sórdido, que angustia a las sociedades en todo el planeta, pero que en el caso de nosotros lo hemos sufrido desde hace algunos años. Te agradecemos que nos hayas recibido. El gusto es mío para estar esta ocasión tratando estos temas. Agradezco la invitación y efectivamente, Pepe, como lo refieres, el secuestro y la extorsión son delitos de alto impacto que lesionan en diversas esferas a las víctimas del delito. Primero quisiera que nos explicaras para nuestro público y para nosotros mismos, ¿en qué consiste una extorsión y en qué se distingue de un secuestro que también puede tener ingredientes extorsivos? ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Claro que sí. Primeramente, en la extorsión, el contacto con las víctimas no es directo. Siempre va a haber un mecanismo para evitar tener a la víctima de manera frontal. Pueden utilizar una llamada telefónica, pueden utilizar un mensaje, pueden utilizar una persona que vaya y avise, pero no es la persona que está extorsionando. Y en el secuestro necesariamente tiene que existir ese contacto con la víctima porque se lleva a cabo una sustracción. Ahí esa sustracción equivale a la privación de la libertad. Básicamente esa es la diferencia toral. Digamos que en la extorsión no hay nadie privado de la libertad. Cuando mucho se le está informando a sus familiares, ¿vale?, que está privado de la libertad sin que sea cierto. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? ¿O? Es correcto esa apreciación. Efectivamente, la extorsión pueden existir diversos modus. Vamos a enfocarnos a uno en específico, el modus del famoso chillón, donde del otro lado de la bocina existen diversos spots de un interlocutor donde dice frases breves: mamá, mamá, ayúdame, papá, ayúdame, necesito tu ayuda. Y es cuando la víctima tiene ese impacto psicoemocional y empieza a generar una serie de información valiosa que el agresor va a procesar para generar la vulnerabilidad. ¿En qué sentido? Lo primero que hace la persona al contestar es: ¿eres tú, Juanita? ¿Eres tú, Pepito? ¿Eres tú, Memo? Y el agresor dice: tengo a Memo, o tengo a Juanita, o tengo a Pepe. Y de ahí, eso es lo que nosotros llamamos el famoso enganche. Cuando a lo mejor ni conocía el nombre, Así ¿verdad? es, él no conocía. Esa llamada es aleatoria. La información la dio la víctima. Y esas frases breves de ¿eres tú, Pepe? ¿Eres tú, Juan? Esas dos frases ya las procesó el agresor y ya tiene el dominio de la llamada. Ya impactó a la víctima y la víctima ya está vulnerable. Ya tiene la defensa abajo con esas dos frases tan breves. Y de ahí se lleva a cabo todo un desencadenamiento donde tienen un impacto emocional, psicológico. ¿Por qué? Porque les infunden miedo, porque la víctima piensa que efectivamente ese familiar se encuentra en un verdadero riesgo, que ese riesgo es inexistente. Y viene la segunda parte, la lesión del patrimonio, porque en la legislación penal de la Ciudad de México, la extorsión está enfocada en lesionar el patrimonio de la víctima. Y de ahí se lleva a cabo una serie de probabilidades todavía en el proceso de extorsión. Por eso siempre recomendamos a las personas que cuando reciban ese tipo de llamadas no se enganchen, no las contesten. Si reciben una llamada de un número desconocido,
lo principal es no contestar, porque con esas frases tan breves ponemos una vulnerabilidad que puede ir incluso a otros integrantes de su familia. ¿En qué sentido? Tenemos un modus recurrente que empieza como el chillón y termina siendo un secuestro virtual. Todo es engaño. La víctima nunca está con un captor, nunca está secuestrada. ¿En qué sentido? Ya te engancharon, diste los datos. Ese agresor te va a decir que salgas de tu casa con lo primero que tengas a la mano para generar un recurso económico que va a ser utilizado para una segunda extorsión, pero esa segunda extorsión se va a llamar secuestro virtual. ¿Por qué? Cuando la víctima 1 la sacan de su domicilio o del lugar en donde se encuentre, sigue dando información de otros familiares, de datos telefónicos, de capacidad económica. Y a esa víctima la van a aislar. Puede que la tengan caminando por toda la ciudad, de ahora súbete al metro, ahora toma la micro, ahora trasládate a ese punto donde te voy a entregar a tu familiar, únicamente para que esté aislada. Sin embargo, hay otro cómplice que está hablando a alguna de las personas que tú ya diste información. Y a esa persona, cuando conteste, le va a dar datos haciéndole creer que la primera está secuestrada. Y no es así. Correcto. Está engañada, está aislada, porque este familiar no va a poder contactarla. Cuando quiera contactarla, el teléfono va a estar ocupado o va a estar apagado. Y a esta persona le van a hacer lo mismo. Lo van a sacar, le van a hacer creer que está secuestrado para que entregue una cantidad mayor. Eso es realmente lo que nosotros consideramos como un secuestro virtual y que es muy peligroso porque van dos víctimas engañadas sin que nadie esté con ellas. Por eso, lo más importante es ese tipo de llamadas no contestarlas. Cuando tenemos ese evento, lo principal es activar los servicios de emergencia de la capital, el 911, el Consejo Ciudadano o con la propia Procuraduría Capitalina, que es la instancia que va a hacer cesar los efectos de ese delito, donde tu integridad y tu patrimonio no van a ser lesionados. Quiero suponer que uno de los factores que utilizan estos delincuentes es el factor de velocidad en el tiempo, dado que cuentan con un tiempo perentorio, pues porque el supuesto retenido o va a llegar a la casa o se va a comunicar, o lo que sucede en la vida familiar ordinaria. Es decir, no es mucho el tiempo en el que estamos desconectados de nuestros seres queridos y nuestras familias, con lo cual se rompería el truco del delincuente, ¿verdad? Entonces me imagino que proceden con cierta rapidez o cómo mantienen o dilatan el tiempo de operación. Las comunicaciones que mantienen con las víctimas son ininterrumpidas. Desde el momento en que captan a la primera, ya no cortan comunicación con ella. Correcto. La tienen ocupada y todo el tiempo es estarles generando agresiones verbales en el sentido de que son traducidas en amenazas de supuestos daños a su familia. Entonces va obedeciendo cada una de las indicaciones que le va dando su extorsionador. Efectivamente hay algunos que van contra el tiempo, pero hemos tenido casos que se han quedado 2 o 3 días solitos engañados en un hotel y ya cuando dan aviso a la autoridad aplicamos o activamos la plataforma tecnológica que tiene la Fuerza Antisecuestro y ubicamos dónde se encuentran las víctimas para romper precisamente las comunicaciones. Correcto. Sí. Entonces es todo un sistema de engaño muy entrenado, ¿verdad? Sí, es un tema muy estructurado que tiene el extorsionador. Hay otro modus, que es el mismo, pero varía porque le dicen a la víctima que desinstale su aplicación de mensajería WhatsApp. Y ese WhatsApp lo pueden ingresar a otro teléfono. Entonces el agresor toma el control de esa aplicación y la familia, al ver todos los mensajes de la forma en que se están elaborando, efectivamente consideran que tienen a la víctima en cautiverio. Y eso no es así. Por eso, otro tip que le damos a la ciudadanía es que instalen en su teléfono móvil
otro tipo de aplicación de mensajería instantánea, donde únicamente esté un grupo cerrado de familiares para evitar este tipo de contingencias. Han habido casos donde las víctimas de un secuestro virtual tienen graves afectaciones emocionales y el trabajo psicológico es largo para sacarlo o hacer reversible esa afectación. Esos son los principales puntos vulnerables que hemos detectado para las víctimas. La afectación psicoemocional de un engaño, porque jamás fueron privados de la libertad. Aun cuando los hayan llevado a un hotel, todo fue por una indicación telefónica, porque físicamente la víctima nunca tuvo contacto con el agresor. Por eso retomamos una aplicación de mensajería alterna, porque te dicen que desinstales el WhatsApp para que ellos tengan contacto con tus familiares. Ya estando adentro, incluso o aislado, te dan indicaciones de que te tomes fotos en diversas situaciones que hagan creer a tu familiar que efectivamente te encuentras en un grave riesgo. Y es como se rompe la vulnerabilidad de las otras víctimas. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con Guillermo Terán Pulido. Continuamos nuestra plática sobre secuestros y extorsiones con Guillermo Terán Pulido. ¿Cómo ha evolucionado en números el problema de la extorsión? Y dos, en el supuesto de que tuviéramos un gran avance exitoso por diversas causas en contra de la extorsión, ¿no se produce o no han visto que se produzca un efecto de mutación y de convertir la extorsión como delito virtual hacia el secuestro como delito real con retención real? Ok. De la primera pregunta, la Procuraduría Capitalina, a partir del año del 2013, instauró un programa de prevención de delito que se llama Yo no pago extorsión. Ese programa de prevención tiene una faceta muy importante, que es la proximidad ciudadana. En esa parte de proximidad ciudadana damos tips de prevención para que las víctimas tengan conocimiento de cómo afrontar un evento extorsivo y no generarse un propio daño. La segunda fase de ahí, también dentro de la proximidad ciudadana, les damos a conocer los modus más recurrentes, desde el clásico de tía, vengo de Estados Unidos, apóyame con un dinero, Sí. hasta este tipo de eventos, de llamadas del chillón o de personas que se ostentan pertenecer a un grupo del crimen organizado sin serlo. Son diversas aristas y todo eso se lo vamos mostrando a la propia ciudadanía para que Esté haga uso de preparada, esa ¿verdad? herramienta. ¿Por qué? Porque de acuerdo, ese programa de prevención también tiene análisis sociológicos y psicológicos. Entonces, dentro de esos tipos de análisis, hemos detectado que el mejor tip de prevención es colgar, porque es impredecible la forma en que el ser humano, por su propia naturaleza y composición fisiológica, no vamos a saber cómo afrontar un evento extorsivo. Entonces, para no quedar en esa ambigüedad, decidimos que el mejor tip de prevención es colgar. Y ahora bien, los resultados que mostró ese programa de prevención del delito fueron satisfactorios. ¿Por qué? Porque se ha logrado la reducción entre un 34 hasta un 38% a partir de su implementación. Correcto. Es decir, actualmente tenemos 1 extorsiones consumadas al día en la ciudad. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? De acuerdo a los últimos análisis, en la ciudad en todo México hay alrededor de 200 millones de celulares activos. Sería muy complejo tener el control de todos, Claro. pero sí es viable
decirle a la ciudadanía, esta es la forma en que un agresor que utiliza un teléfono celular lo puedes tú inmovilizar. Y esa parte es colgar. Por eso decimos que el programa de prevención del delito Yo no pago extorsión tiene esa bondad de proximidad ciudadana. Y también dentro de esa proximidad ciudadana le decimos a dónde acudir, porque la gente decía, ok, quiero denunciar, ¿a dónde voy? Y en el programa de prevención le estamos mostrando toda esa gama de probabilidades a dónde presentar su denuncia. Es decir, repito la cifra, 1 punto fracción de extorsiones al día Consumadas. 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 Intentos de llamadas van a existir N número de cantidad. Que no las sabemos, desde el que les Así es. cuelga, el que no se las cree, o el que Exactamente. no pega, ¿verdad? Es Así decir, es. yo no tengo niños, ¿verdad? O no están en México, o viven en otra ciudad. Así es. Sí. Y efectivamente, así es como hemos logrado minimizar la lesividad a los ciudadanos. Y también ha sido bondadoso en el sentido de que ha impulsado la cultura de la denuncia. Por eso es Correcto. muy importante inmiscuir a la ciudadanía a los trabajos de investigación de la Procuraduría, porque el ciudadano ha acudido a la Fuerza Antisecuestro a darnos nombres de agresores, datos de teléfonos, números de cuenta, y eso nos ha permitido lograr la desarticulación de bandas, generar la detención de personas y cesar efectos de delito como el de extorsión. Esto ayuda también a la participación de algunas organizaciones ciudadanas. Mencionabas al Consejo Ciudadano, en el cual me honro en participar también. ¿Y ha sido útil su presencia? Claro que sí. Debemos de partir de que el ciudadano quiere un igual, y ese igual es la ciudadanía. Entonces, esa participación de la sociedad civil organizada ha sido muy importante. Correcto. Nosotros, aparte de tener interacción permanente con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, también lo tenemos en específico con la organización México Unido contra la Delincuencia, de manera Sí. permanente, acompañando a las víctimas de delito, de secuestro, de extorsión, y evaluando la calidad y calidez que brindan los servidores públicos a los usuarios que vienen siendo las víctimas. Y todas ellas te ayudan como contacto en la emergencia inicial, ¿verdad? Así es, con ellos generamos acciones, generamos lineamientos para tener ese contacto con las víctimas, porque es muy importante que cuando una persona decide ir a presentar una denuncia, debemos primeramente apreciar el valor que tiene, porque no es fácil, Claro. es romper los paradigmas. Y la otra, evitar una doble victimización o una victimización secundaria. Y con esas organizaciones civiles nos apoyamos para generar esos parámetros, brindar un servicio de calidad, calidez, de acercar los servicios de procuración de justicia que brinda la Ciudad de México a los usuarios que vienen siendo los ciudadanos. Perfecto. Ahora, Guillermo, secuestro. El real, el que sí tiene retenido, el que pone en riesgo valores primordiales del ser humano. ¿Qué tenemos ahí? Efectivamente, el secuestro es un delito muy dinámico, multiofensivo, pluriofensivo, lesiona a toda una gama de un núcleo familiar, no solamente la persona que está en cautiverio, sino también sus familiares, sus amigos. Aquí es muy importante diseñar o establecer lo que hemos trabajado. Primeramente, generamos un trabajo de prevención del delito, empezamos a explotar todas las líneas de inteligencia, detectamos, hicimos un parteaguas primeramente con todos los eventos positivos que había tenido la capital, y de ahí empezamos a generar todo un trabajo de inteligencia penitenciaria de las personas que ya habían sido consignadas en su oportunidad. La otra parte que nos ha dado también fruto positivo es la compartición de información. La compartición en la parte del escudo centro, con todas las entidades que están en esa región, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y también Guerrero. Y muy importante, con las instancias federales, Policía Federal,
Procuraduría General de la República y en su caso también hemos compartido información con la Secretaría de la Defensa Nacional y SEMAR. La compartición de información nos va a ir identificando diversos objetivos y dentro de esa identificación de objetivos empezamos a golpear las estructuras criminales, empezamos a detectar qué grupos son los que estaban generando lesividad a los habitantes de la Ciudad de México. Dentro de ello, el trabajo que se llevó a cabo en 2013 y 2014 fue muy importante. Desestructuramos aproximadamente en ese periodo 20 bandas delictivas y logramos contener la incidencia delictiva. Actualmente estamos aproximadamente entre 5 secuestros cometidos al mes, haciendo todo un balance de una media desde el inicio de la administración de nuestro actual jefe de gobierno hasta la actualidad. Es decir, logramos contenerla, logramos generar trabajo sustentable y todo eso forma parte también de una estrategia nacional e integral, porque todas las unidades contra el secuestro trabajan de una manera paralela. Ahora bien, resaltando de las bondades que tiene la Fuerza Antisecuestro, es su grupo de contención de crisis y negociación. ¿Por qué? La víctima sabemos que es un evento muy difícil. Estos eventos de secuestro como tal, a la víctima la cohesiona o la separa. Y lo que nosotros siempre buscamos es la unión familiar y también que la víctima regrese lo más pronto e íntegra a su hogar. Actualmente en este rubro tenemos el 92% de efectividad de rescate, ya sea por negociación o incursión de víctimas. El 92% regresa a su casa. Por eso es muy importante que cuando las víctimas tengan un evento de esta naturaleza, acudan a denunciarlo. Siempre es importante contar con un apoyo institucional, porque en el apoyo institucional vas a tener tu asesor jurídico que te va a ir disipando todas las dudas que tú tengas sobre un proceso de esta naturaleza. Vas a tener contigo un asesor y vas a tener contigo un psicólogo que te va a ir generando la contención de crisis. Correcto. Y todo eso es exitoso para que se reincorpore la víctima a su hogar. Y ahora bien, de los trabajos que nosotros realizamos, la instancia federal denominada Sistema Nacional de Seguridad Pública es el que genera el ranqueo de las 32 entidades federativas. La Fuerza Antisecuestro de la Ciudad de México está ranqueando aproximadamente en el lugar número 19 de la media nacional. Muy bajo, es decir, 18 están en condiciones más graves. Así es. Bueno, Guillermo, te agradecemos mucho que hayas distraído tu tiempo para recibirnos, para orientarnos en esta plática que será de mucha utilidad para nuestro público. El gusto es mío siempre, Pepe. Que estés muy bien. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por recibirnos y nos veremos en la próxima.